Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a orar para comenzar con este devocional. Señor y Padre Celestial, gracias por todo lo que nos das, por tu palabra, que nos habla, que nos llama, Señor, a lo que es verdaderamente importante y no distraernos con nuestras tradiciones, con cosas externas, con una fe que depende de las obras, Señor, sino que ayúdanos a recordar siempre que esto se trata de ti, que en ti hay vida eterna y que ahí es donde debemos poner nuestros ojos, Señor, y no en otras cosas. Te pedimos por esta palabra para que nos hables, para que quites cualquier cosa que no sea correcta que vaya a decir, Señor, sino que nos quedemos con tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones también, para que esto no sean más palabras, sino que sea una realidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Ya, vamos a comenzar con la lectura que está en Efesios capítulo 5, versículo del 7 al 15. Y dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este pasaje puede sonar como un poquito de repente enredado. Sin embargo, estuve leyendo también la nueva versión internacional, que me aclaró mucho más el pasaje, sobre todo en estos como términos más complicados de ir y venir de aquí para acá. Les recomiendo también, si quieren hacerlo, pueden hacerlo, me ha explicado. Revisen también la nueva versión internacional. Y me aclaró bastante la película. Y quería compartir eso con ustedes, de lo que entendí de este pasaje y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Bueno, parte diciendo, Pablo diciéndoles como en el versículo 7, ¿qué pasó? Íbamos tan bien. Recuerden que aquí estamos hablando de una gran lucha que había con los judaizantes, personas que decían, no, ahora que los gentiles se han convertido, han creído en el Señor, deben cumplir la ley. Así que partamos con la circuncisión, luego tal vez buscaban otras cosas más que ellos encontraban en el judaísmo, pero ellos estaban basando su salvación por obra. Y ellos pensaban que ellos no eran verdaderos creyentes si no cumplían con sus ritos y sus tradiciones. Esto se llama los judaizantes. Hoy en día nosotros los podemos llamar los religiosos y los legalistas que están en la iglesia. En toda la iglesia hay gente que ama las tradiciones más que el Señor, que ama las tradiciones más que los hermanos, que ama las costumbres, las formas de hacer las cosas más que los demás. Y suelen irritarse o dudar de la salvación de los demás por poner los ojos en otras cosas, como el Señor o el servicio o el amor al prójimo. Estas personas tienden a criticarse, tienden a enojarse, a sentirse con facilidad, a rechazar. ¿Conocen hermanos así? Espero que no seamos de esos hermanos, porque este pasaje va a ser duro si lo somos. Así que cuidado, cuidado con eso, con el valor que le damos a nuestras tradiciones por sobre la palabra misma, por sobre el Señor, por sobre el servicio y por sobre el amor a nuestros hermanos. Va a ser un pasaje duro si es que te aferras demasiado a las tradiciones. Dice, ¿qué pasó? Íbamos tan bien, íbamos tan bien, pero en algún momento perdimos el rumbo. Eso es lo que Pablo le está diciendo en el versículo 7, cuando dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Porque ellos iban siguiendo la verdad, iban siguiendo al Señor, ellos creyeron en el Señor, lo dejaron todo por el Señor en algún momento. Y ahora empezaron a amar más las tradiciones nuevamente. Y luego les dice, en el
Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Como, en el fondo está diciendo como estos deseos por preservar la tradición y que los demás tienen que cumplir esto al pie de la letra, este legalismo, esta religiosidad, no es algo que nace del corazón de Dios. No estuvo dentro de la gran comisión que Cristo les dejó a los apóstoles y a sus discípulos. No viene de Él, venía de nosotros. Así que este afán por cumplir la tradición, las cosas como siempre se han hecho, no era algo que venía de Dios. Y si no viene de Dios, viene de la carne. Hay que empezar a hacer ya esos análisis, dejarnos de darnos tantas vueltas. Si algo realmente se está haciendo y no nace de Dios, no viene de Él, adivinen de dónde viene, de la carne. Y después advierte en el versículo 9 diciendo un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es algo que ya hemos escuchado antes. Cristo lo dijo alguna vez. Y también aquí se nos está diciendo un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa esto? Si nosotros dejamos entrar a nuestra iglesia el amor a las tradiciones, a los ritos, a las formas de hacerse las cosas, antes que las personas, eso va a contaminar a toda la iglesia. Y la iglesia se va a volver una iglesia llena de críticos, de espectadores, pero no de siervos. Yo lo he visto, no en esta iglesia, pero lo he visto en otras iglesias. Y cuidado, no vaya a ser que la iglesia caiga en eso. Las personas que se quedan mucho rato sentados son los primeros en criticar, en sugerir, entre comillas. Oye, ¿se podría hacer esto? ¿Por qué no se hace esto, hermano? Eso no es una sugerencia, es una crítica. Y muchas veces los que más critican son los que están sentados y que no quieren servir. Cuidado con eso, porque eso leuda toda la masa, contamina a toda la iglesia. Así que, hermano, no, Cristo no quiere nuestras opiniones, Cristo no quiere nuestras sugerencias, Cristo quiere nuestro corazón derramado para servir. Entonces, cuidado, no sea que seamos de los que dan más sugerencias de los que actúan. Cuidado con eso. De verdad lo digo porque es lo que me llegó a mí en este pasaje. Y el versículo 5 dice eso, como si dejamos entrar esto a la iglesia, nos terminaremos todos volviendo así y seremos una iglesia legalista y religiosa. En el versículo 10, Pablo dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. O sea, que no nos distraigamos por eso. Que esto llegue hasta aquí, cortémoslo, empecemos de nuevo. Y continuemos. Sin embargo, si alguien quiere insistir con esto, si alguien es de este grupo de las personas que están más preocupados de las formas, de las cosas, de las tradiciones, bueno, eso no va a quedar impune, porque ya vimos que eso no viene de Dios. Y eso va a ser juzgado por Él también. Así que hay una advertencia para nosotros también de poner nuestros ojos en las cosas del Señor, no en la crítica, no en la ira, en el cuestionamiento, o sea, nuestros propios hermanos que sí están sirviendo o que quieren servir y que a lo mejor se equivocan, no hacen las cosas como nosotros solemos hacerlo. Cuidado, porque si continuamos en eso, habrá castigo. Y más adelante hay un versículo que habla de eso. Es más, Pablo es tan radical con este mensaje que en el versículo 11 quiere decir a todas luces que él no está de acuerdo con este discurso, él no forma parte de esta línea de pensamiento. Quiere hacerles ver que la circuncisión no es el llamado que él vino a hacer, que que volver a la gente a las tradiciones no fue la razón por la que él empezó a seguir al Señor, para hacer más judíos, no, para llevarlos a Cristo. Y dice, si yo realmente fuera de estas personas que buscan expandir el judaísmo, las tradiciones, ¿por qué soy tan criticado por ustedes? ¿Por qué tengo tanta oposición? ¿Por qué les molesta tanto cuando hablo de la cruz de Cristo, del Evangelio? Y esa es la cosa, cuando alguien se centra en el Señor, cuando alguien se centra en el mensaje que es verdadero, va a encontrar oposición, incluso dentro de la misma iglesia. ¿Y quiénes van a hacer la oposición? Los que aman las tradiciones, los que antes que el Señor se preocupan de la institución, de la iglesia, de cómo se han hecho las cosas, de la antigüedad, de las costumbres. Cuidado con eso. Eso no puede ser más importante que el Señor. Y en el 12 dice algo fuerte, en el versículo 12. Dice,
Ojalá se mutilasen los que os perturban. Fuerte. Hablemos, hablemoslo. Estamos hablando de la circuncisión. Ustedes saben lo que es eso. No estamos en horario para niños, así que yo no voy a, no voy a explicar qué se trata de eso. Ustedes saben lo que es la circuncisión. Era algo fuerte. Es como, bueno, ustedes aman tanto la circuncisión, circuncídense. Como, les importan tanto las tradiciones, llénense con sus tradiciones, hastíense de sus tradiciones. O sea, no sé si lo está diciendo así, pero usa la palabra mutilarse, fuerte. Entonces, como aman tanto sus tradiciones, bueno, mutílense con ellas, si quieren. Ojalá que ellos sean los que se llenen de sus tradiciones, pero que eso no sea tropiezo para los nuevos, para los creyentes nuevos, para los que buscan al Señor, para los que no están interesados en estas tradiciones, están interesados en servir al Señor, conocerlo a Él. Los que quieran seguir con sus tradiciones, llénense de ellas. Problema nuestro, de ustedes, suyo, mío, pero no tiene por qué afectar a los que sí buscan al Señor genuinamente. Porque dice en el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y no solamente libertad de las tradiciones, sino que libertad de todo. Hoy en día, nosotros somos libres de todo. Todo. Todo lo que antes nos amarraba para impedir seguir al Señor. Hoy día eres libre de ello, para poder seguir al Señor. Pero no eres libre para hacer lo que quieres, para pecar, para dejar correr tu imaginación, tu carne. No, 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 no. Eres libre con un propósito. Esa es la libertad que tenemos en Cristo, que ahora somos libres para seguirlo sin ningún impedimento. Antes no teníamos esa libertad, pero las tradiciones se terminan transformando en todo lo contrario. En vez de una libertad, son un peso, un impedimento. Es que el hermano quiere servir y está tan motivado. Sí, pero es que él no cumple con este requisito. Oye, ¿ese requisito es bíblico? No quiero ofender a nadie, de verdad. Solo quiero que nos cuestionemos realmente que si hay algo que impide que un hermano sirva y ese algo no es algo que está en la Biblia, sino que es algo que impusimos nosotros, puede que eso esté mal. Puede que lo estemos judaizando un poco. Pensémoslo, meditémoslo. Ya sea desde en nuestro corazón, él no debería servir porque es nuevo. La Biblia dice que los creyentes nuevos, que los miembros nuevos, que los hermanos nuevos de la iglesia no deben servir porque son nuevos. No lo dice la Escritura. Sí habla del que sirve con un mal corazón, pero no veo que servir siendo nuevo sea un problema. Por eso hay que tener cuidado, porque estas cosas terminan aislando a la gente que quiere servir al Señor y dándole poder a los que no quieren servir al Señor. Cuidado con este legalismo, estas tradiciones. Por último, si aman tanto las tradiciones, si estos creyentes de aquí, los judaizantes, si amaban tanto las tradiciones, tanto sus mandamientos, bueno, irónicamente no deberían oponerse a la ley. Y la ley se resume en un gran mandamiento, como lo dice el versículo 14, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que este. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley no puede contradecir esto. El amor finalmente vuelve a ser lo más importante y es algo que hemos visto en toda la Biblia. Insisto, tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes saberte el Antiguo Testamento al revés y al derecho, pero si no tienes amor, de nada sirve. Lo dice Pablo también, de nada sirve. Y puede que por esa razón no estés sirviendo, por esa razón no estés adorando a Dios, por esa razón no estemos en el lugar que corresponde. Porque tenemos conocimiento, tenemos tradición, tenemos años en la iglesia, pero no tenemos amor por los demás. Así, así yo lo veo. Creo que no es tan descabellado lo que estoy diciendo. En el 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Los que siguen y persisten en esto, no entienden, no quieren entender y prefieren enojarse conmigo, que les estoy diciendo esto. O yo mismo, que me puedo estar diciendo esto a mí también, porque no soy libre de caer de esto. Y seguimos pecando de esta manera, cuidado, porque terminemos destruyéndonos los unos a los otros. Y ahí es donde están las iglesias divididas. Y creo que todos hemos conocido esa experiencia. Iglesias destruidas, partidas por la mitad. Por esto, por dejar de poner al Señor en un primer lugar.
y dejar que otras cosas ocupen ese lugar. Y cuando la carne se apodera de lo que debería ser espiritual, salen los malos pensamientos, las divisiones, los pleitos y un sinfín de cosas más. Esto no es un tema light. Sí, las tradiciones. Oh, hermanos, tengamos temor. Temor de no juzgar a los demás por nuestras tradiciones. Amor por los otros. Amor al Señor. No dejar que cosas ocupen tu corazón, siendo que otras cosas deberían ocupar este lugar. Cristo y nuestro prójimo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a perdonar, a ser humildes y a volver a empezar. Gracias por todo lo que estás haciendo en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Cuídense mucho, hermano. Que estén muy bien.